Qué lindo momento este también de la mitad del día. Yo creo que todos los temas que nos rozan, que nos atraviesan, que es parte, ¿no?, de la vida, siempre nos gusta saber, nos gusta escuchar. Es más, con una profesional, con alguien que tenga, obviamente, esté avalada, ¿no?, para ayudarnos a comprender tantísimas cosas o a hacer las cosas mejores a veces, ¿no? O cómo hacerlas. Para ello la tenemos a la licenciada en familia, Yanina Cosime. Yani, ¿cómo estás? Hola, buena mitad del día para vos, Claudia, y para toda la audiencia. Espero que se encuentren muy bien. Yani, estos días hemos escuchado, hemos visto también, porque tomó estado, digamos, a nivel nacional, se habló mucho en los medios nacionales, de un caso, de un caso, digo, porque debe haber muchos de estas situaciones, ¿no? Donde una nena se pone a leer un libro de de una biblioteca que justamente está en una escuela, ¿no? Y dentro de este libro había cosas obscenas. Era justamente distribuido por el Ministerio de Cultura, nada más ni nada menos, y al alcance de niños tan chicos, ¿no?, de 7 años, 6 años, porque en este caso la nena creo que tiene 10 o 9, pero al estar ahí hay chicos de 6 años, 5, puede estar al alcance de todos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué ocurrió con la cultura, con la educación? Que se ve hasta como gracioso, ¿no?, pareciera. Y yo pensaba, cuando iba viendo, que lo vi justo en la tele, en un canal nacional, a nivel nacional, de mucha repercusión, y yo pensaba, digo, ¿qué daños ocasiona o puede ocasionar en un niño ver algo cuando no hay madurez? No está la madurez para leer algo obsceno, ¿no? Que las repercusiones, las consecuencias, ¿no? Tremendo, tremendo, ¿no? Aclaremos que no es obsceno, el contenido de este libro no es obsceno en el sentido de que tiene malas palabras, es sexual explícitamente. El papá lo definió como pornográfico. Exacto. Y el poquito material que tuve acceso, porque no tengo libro, pero de lo que puedo hacerme, de ver notas, como decís vos, es explícitamente sexual, ¿no? Como, digamos, no sé si da para decirlo en el aire, pero cualquiera que pueda buscar la noticia, yo voy a compartir el video porque me puede hacer de una nota del papá, digamos, habla de actos sexuales explícitos, no es obsceno de malas palabras solamente, ¿no? Y esto tiene que ver con la educación sexual, con los límites de la educación sexual y también con los límites que rozan el abuso, de alguna manera. Yo no sé si desde el derecho, porque bueno, el derecho también tiene sus leyes y sus trampas, si hay un delito en esto, porque no hubo un docente como en otros casos que a lo mejor tiene ese tipo de conductas o ese tipo de conversaciones y de lenguaje obsceno o explícito sexualmente con los alumnos, sino que, como decías vos, es un material que yo creo que con toda la confianza y la ingenuidad de alguna manera por parte de los directivos y los maestros aceptaron, porque venía del Ministerio de Cultura, y nadie lo supervisó porque se entiende que si viene de parte del Estado no requiere supervisación. Y nos encontramos con esta situación, que es la intromisión de la sexualidad adulta en la vida, en la sexualidad, en la psicología de un niño, que no está, como decís vos, preparado para esa información. Tenemos que tener en cuenta que los chicos no tienen la capacidad de imaginar el acto sexual. No, si vos ves un chico que que dibuja un pene erecto o tiene ruidos, hace ruidos o movimientos ojulatorios, es porque lo ha visto de alguna manera, vio a sus padres, alguien teniendo relaciones sexuales, vio pornografía, o alguien está haciendo eso con él. Entonces su cabecita no está preparada para eso y tiene consecuencias. El mismo papá en este caso puntual contaba los episodios de la nena en que no quiso comer, que le daba asco la comida, que tenía pesadillas, que estaba triste, que estaba deprimida, y la misma nena expresaba que era consecuencia de este libro que leí y que no debería haber leído, ¿no? Es terrible porque a veces en nombre de la educación sexual, que yo soy
yo estoy a favor de la educación sexual y estoy a favor de la educación sexual también en las escuelas. A veces, muchas veces, en nombre de la educación sexual se cometen, no sé si la palabra es aberración, porque uno usa la palabra coloquialmente, ¿no? Uh-huh. Pero se cometen crímenes en cuanto a la ruptura, al romper esa cabecita, ¿no? Estoy pensando en la nena, si fuera la mía, al romper esa cabecita. Y el impacto que no sabemos que podrá llegar a tener. Yo supongo que va a haber una intervención también ahí en la salud en la nena para poder acompañarla en este proceso junto con su familia. Pero es terrible, como decías vos, lo que se puede llegar a hacer, y desde el Estado, ponerle el color político que quieras, porque acá me parece que no pasa por ahí, sino que, bueno, que todo lo que se pueda hacer en nombre de la educación sexual, en nombre de algo bueno, se pueden hacer cosas, o de la cultura, se pueden hacer cosas muy malas y muy dañinas, como en este caso. Yani, estoy con la periodista Georgina Monforte, que quiere hacerte una pregunta. Hola, Janina, buen mitad del día. Consultarte esto, ¿a la niña le generó algún trauma, alguna cuestión que, más allá de que sabemos que es gravísimo, ya se constató, digamos, qué le produjo y qué medidas se van a tomar? No, la información que todos tenemos es la que circula en los medios. Yo intenté acercarme a los papás, tengo contactos cerca de donde vive, de trabajo, que he ido a trabajar ese lugar, justamente a trabajar lo que es educación sexual, y lo que el papá manifiesta es lo que te decía, son episodios que la nena tuvo de pesadillas, de negarse a comer, de manifestar tristeza y de decir, bueno, que la tristeza era por eso que había leído. No sé si pudiste leer el material, pero en una de las oraciones uno de los personajes dice que uno de los personajes había puesto el pene en la boca del niño, ¿no? Le había puesto el pene en la boca, digamos, claro. Para un nene de 10 años. Sí, terrible. Le representa imágenes, aparte mentales, esas representaciones visuales que el niño todavía no produce por sí mismo, uh-huh. No te escuché. Que les genera imágenes mentales, esas reproducciones. Sí, es sexualmente explícito. Claro. Es sexualmente explícito, y en algunas partes también, digamos, sacando lo sexual, también hay una cuestión de discriminación con respecto a la apariencia física de otros personajes, con respecto a su peso, ¿no? Hay un montón de cosas que aparecen ahí que es contradictorio, hay toda una lucha en teoría, porque a veces las palabras van por un lado y los hechos van por otro, claro. No solamente en cuanto a las personas, sino a las políticas públicas. Hay toda una cuestión de cómo luchamos contra la discriminación, y por otro lado se entregan materiales que son sexualmente explícitos, que dañan la psicología y la sexualidad de los niños y que son discriminatorios. Claro. Entonces, yo siempre planteo esto, yo estoy a favor de la educación sexual, estoy a favor de la educación sexual en las escuelas, pero siempre que se tenga en cuenta los límites de la familia, la responsabilidad de hecho de la familia, uh-huh. del Estado, de los docentes, sobre todo priorizando el bienestar de los chicos, porque este material, no sé quién lo hizo apto para chicos, no sé si copedagoga, pero se cae de maduro que no era para estar en una escuela primaria. Ahora, Yani, hay algo para tener en cuenta, ¿no? Porque también creo que está muy bien educar a esta educación sexual en el colegio y demás, pero que no todos los chicos, o sea, no creo que no todos, o sea, la misma información o de la misma manera, puede no corresponder para cada chico, digamos, la manera, porque todos son diferentes y todos vienen de distintos lugares, hay diferentes familias, en la concepción de familia también. Entonces creo que a lo mejor una misma información no cabe para todos iguales, ¿no? Me parece. Igual que si tratara de un chico que tuviera un conocimiento más profundo del acto sexual, digamos, que no corresponde a los 10 años, yo me estaría preguntando por qué. Digamos, un chico de 10 años tuviera conocimiento de ese acto sexual que yo acabo de contar, que estaba en el libro, yo me estaría preguntando por qué ese chico tiene conocimiento de ese acto sexual, porque no corresponde con su edad, primero. Y después sigue siendo un acto adulto que no corresponde a la edad de un chico, ¿no? Y que, bueno, en este caso a lo mejor una nena muy inocente que la perturbó un poco más que lo que pueda llegar a perturbar a otro chico. Uh-huh. Pero
tema es esto, digamos, que la educación sexual, no, cuando nosotros la trabajamos, esto lo he dicho en forma transversal, hablo de educación sexual, por más que son materiales que tengo en el Ministerio de Cultura, porque se entiende que la educación sexual es transversal, claro, en todas las áreas, en todas las esferas, sí, ¿no? sí. Pero bueno, acá la educación sexual está reducida al acto sexual, al acto genital, y la educación sexual es mucho más que eso. Digamos, si somos seres integrales multidimensionales, cuando hablo de educación sexual, hablo de educar un hombre y una mujer, en todas sus dimensiones, ¿no? No solamente a la genitalidad. Claro, la sexualidad no es sexo, no tiene nada que ver no con es sexo. Claro, no. De lo que porque estamos hablando del ser, del amarnos, del conocernos, del autoaceptarnos con nuestras limitaciones, del autoconocimiento y del automor, de la autoestima, y desde ese lugar relacionarme con un otro, sin ser víctima, ni víctimas ni verdugos, ¿no? Las relaciones libres de violencia. Estamos hablando de un montón de cosas, y no solamente de la genital. Estamos acá hablando de esto, y por otro lado. Ay, ya ni te perdemos en la señal. Bueno, te escuchamos. Sí, te escuchamos muy muy cortado el final. A ver si me muevo. A ver. Me estoy moviendo. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, ahí un poquito mejoró. Si no, cortamos y me llamás por otro medio, pero... Sí, no, bueno, ya ahí se escucha bien, Ahí se escucha bien. No, que bueno, no sé dónde quedé, pero si nosotros por un lado decimos que la educación sexual es todo eso, ser un varón, ser mujer, el autoaceptarnos, el autoconocernos, y desde la autoestima generada en esa autoaceptación y autoconocimiento, relacionarme con un otro desde el respeto, sin víctimas ni verdugos, y después el acto genital, digamos, por otro lado hacemos eso y por otro lado nos pasan estos libros, ¿no? Que no es el único, hay muchos otros libros que se viene declarando, se viene denunciando de algunos sectores de que tienen un alto contenido erótico, sexual, no apropiado para los chicos, pero bueno, que se ha difundido igual. Este es un caso que salió a la luz, pero hay muchos otros casos. Y como te decía, la educación sexual verdadera tiene que ver con lo que decías vos, con respetar a ese niño, a ese adolescente, en su madurez, en su desarrollo afectivo, psicológico y también sexual, y sus propias inquietudes. No es a la carta la educación sexual, pero tampoco es al molde en la escuela, ¿no? A la carta sí en casa, pero tampoco es al molde, digamos, todo para todos, porque no somos todos iguales, como decís vos, ¿no? Y no todos los chicos tienen las mismas realidades, ni el mismo conocimiento, ni sus familias tienen la misma cultura o convicciones. Pero bueno, esto ha sido un avasallamiento a todos los límites de la educación sexual, los derechos del niño, los derechos de su familia en cuanto a la educación sexual, también que los padres son los responsables de toda la educación de los hijos y tienen el derecho de hacerlo, y la escuela como subsidiaria, no como complementaria. Sí. Acá se rompió con todo eso. Sí. No es para andar con miedo, pero sí de asumir los papás. Yo siempre invito a que los papás asuman la responsabilidad que tienen de educar a sus hijos, y sin miedo, como tampoco en la prevención de abuso digo, no fomentemos el miedo, sí esto de hacernos responsables y mirar, por más que venga de la escuela, mirar, revisar el cuadernito, pegarle una ojeada, a ver de qué se trata, qué dice. Hay cosas que nos pueden hacer ruido, pero puede ser una oportunidad también para charlarlo, ¿no? Claro. Hay una de las frases que dice este gordo de M, ¿no? Para no decir la palabra. Súper despectivo una persona por su apariencia física, por su peso. Bueno, eso pueden ser también, aparte de que está mal, pero pueden ser también momentos para reflexionar con el niño y decir, bueno, a ver, ¿qué te parece? Que esto que dijo está bien, está mal, porque ahí también va la cuestión del respeto del otro, ¿no? Seguro. Así que bueno, Janina, mucha tela para cortar con el tema. Hacías referencia a esto, se describe un acto sexual explícito, y me gustaría profundizar un poquito en la educación sexual en primaria. Tiene más que ver con esto que decís de no permitir que otro te toque, prevenir algunas cuestiones, no sé, abusos o cuestiones indebidas, pero sin graficar lo sexual ni apuntar a lo sexual, tampoco en la preadolescencia, que es cuando por ahí va cambiando el cuerpo y se habla más de el organismo. Ahí tampoco se habla de acto sexual, ¿verdad? No debería, pero sí. ¿Por qué?
yo a la educación sexual que apunto es a la educación sexual que decís vos. Sí. Educamos la sexualidad de nuestros hijos, de los niños que tenemos alrededor, de los referentes, siendo como somos. Cuando hablamos, cuando nos expresamos, la forma que nos relacionamos con el otro, ahí hacemos educación sexual. Hacemos educación sexual cuando lo llevamos al baño y lo limpiamos, le enseñamos a cerrar la puerta o a bañarse solitos. Ahí hacemos educación sexual. En la escuela, con el conocimiento del cuerpo, en casa también, ¿no? Pero en la escuela, con el conocimiento del cuerpo, las partes del cuerpo, todas las públicas y las privadas con su nombre, no con otro nombre, el respeto de esas partes, no mirar, no tocar, ni dejar que me miren ni me toquen, ¿no? El tema de las relaciones interpersonales, todo eso es educación sexual. Y previa a la pubertad, anticiparnos a los cambios de la pubertad, ¿no? Porque no podemos dejar al chico sabiendo que va a ser una explosión de hormonas y de cambios que afectan su cuerpo y su psicología y sus relaciones sin evitarle. Entonces nos anticipamos a eso, ¿no? El tema es que, bueno, a veces se introduce el tema de la genitalidad o del acto sexual, ¿por qué? Porque hay mucha, digamos, el inicio de las relaciones sexuales cada vez más temprano. El tema es que no nos preguntamos por qué. Porque a veces el inicio de las relaciones sexuales es temprano porque hubo una situación abusiva. Sí. Mirá, vamos a seguir porque abriste para otro abanico también el tema de la preadolescencia. Me gustaría tocar ese tema. También cómo abordamos, cómo hablamos también con los preadolescentes, nuestros hijos, cuando están entrando en esta etapa, ¿no? Cómo advertimos de algunas situaciones, de los cambios. Así que vamos a seguir charlando de esto, ¿te parece? Dale, no se horroricen cuando toque el tema. No, por favor, no. Al contrario. Agradecemos. Gracias, Yani. Te mandamos... Para sonrojarse. Bueno, nos estamos viendo. Buena mitad del día y lo que resta del día para ustedes. Gracias, Yani. Hasta el jueves que viene. Chau, chau.